Delphias Audiolibros presenta, Halo el Flood. Un libro escrito por William Dietz, y publicada por Del Rey Books el 1 de abril del 2003. Capítulo 6. Despliegue más 44 horas, 38 minutos y 19 segundos. Reloj de misión de la Teniente McKay. Las colinas entre la base Alpha y la Pillar of Autumn. 3 columnas paralelas de vehículos son bastante difíciles de ocultar, y McKay ni siquiera lo intentó. La combinación de unos 30 Barkhawks y 4 Scorpions levantó una nube de polvo que era visible desde más de 2 kilómetros de distancia. Sin duda, el calor producido por las máquinas se registraba en los sensores que se encontraban en el espacio. Vuelos de reconocimiento de Banksy podrían haberlos rastreado desde el momento en que se pusieron en camino, y solo había un lugar lógico al que los vehículos podían dirigirse, la colina llamada Base Alpha. No fue demasiado sorprendente que el Covenant no solo organizara una respuesta, sino una masiva. Aquí, después de días de humillación, era la oportunidad de vengarse de los seres que les habían quitado la colina, hicieron una visita sorpresa a la verdad y reconciliación, y asaltaron más de una docena de otros lugares. Sabiendo que estaba por entrar en combate, McKay organizó los vehículos en 3 pelotones temporales. El primer pelotón estaba formado por Barkhawks bajo el mando de la Teniente Oros. Tenía órdenes de ignorar los objetivos terrestres y concentrarse en la defensa de la columna de los ataques aéreos. El sargento Lister estaba a cargo de los tanques de batalla principales Scorpion del segundo pelotón, los cuales, debido a su vulnerabilidad a la infantería, se mantenían en el centro de la formación. El tercer pelotón, bajo la dirección de la propia McKay, estaba a cargo de la defensa terrestre, lo que significaba mantener a los Ghost y a la infantería lejos de los otros 2 pelotones. Un tercio de sus vehículos, 5 Barkhawks en total, fueron liberados de los remolques y dejados libres para servir como fuerza de reacción rápida. Al dar a cada pelotón su propia asignación individual, la oficial esperaba aprovechar la eficacia general de la compañía, asegurar la disciplina de los disparos y reducir la posibilidad de bajas causadas por el fuego amigo, un verdadero peligro en el tipo de combate cuerpo a cuerpo que ella esperaba. Mientras los Marines se dirigían al este hacia la base Alpha, el primer desafío se situaba en el punto donde el terreno ya no terminaba. Las colinas se arremolinaban en la llanura para formar un laberinto de cañones, barrancos y barrancos que, si los humanos eran lo suficientemente tontos como para entrar en ellos, obligarían a los vehículos a avanzar en fila india, lo que hacía que el convoy fuera vulnerable a los ataques aéreos y terrestres. Sin embargo, había una ruta diferente, un paso de aproximadamente medio kilómetro de ancho. Las 3 columnas podían atravesarla sin romper la formación. El problema, y bastante obvio, era el hecho de que un par de colinas bastante grandes se mantenían vigilantes a ambos lados del paso, proporcionando al Covenant la plataforma perfecta desde la que dispararles. Como si eso no fuera suficiente, una tercera colina se encontraba justo más allá, creando una segunda puerta a través de la cual los humanos tendrían que pasar antes de ganar la libertad de la llanura más allá. Era una perspectiva desalentadora y McKay sintió una creciente sensación de desesperación cuando la compañía se acercó a tiro de fusil a las colinas opuestas. No era especialmente religiosa, pero un antiguo salmo pareció formarse en su mente. Sí, aunque camine por el valle de la sombra de la muerte. Al diablo, pensó. Ordenó que el convoy se cerrara y cargara y se preparara para la lucha. Los salmos no iban a ganar la pelea que se avecinaba. La potencia de fuego sí lo haría. Desde su punto de vista en lo alto de lo que las fuerzas del Covenant habían designado como segunda colina, el eliteado Mortume usó un poderoso monocular para observar el convoy humano. Con la excepción de 5 vehículos, el resto de los VRLs alienígenas estaban enganchados a remolques muy cargados, lo que les impedía ir a mucha velocidad. También para disminuir la velocidad del convoy, la presencia de 4 de los engorrosos tanques de los humanos. En lugar de arriesgarse a pasar por las colinas, su oficial al mando había optado por utilizar el paso. Comprensible, pero un error por el que la humana pagaría. Mortume bajó el monocular y se volvió para mirar a los Wraith. Aunque normalmente no era un aficionado a los tanques de fuego lento y aspecto abultado, tuvo que admitir que el diseño era perfecto para el trabajo en cuestión, y en combinación con una unidad idéntica estacionada en la primera colina, el monstruo que tenía a su codo iba a hacer que el convoy que se acercaba quedara paralizado. La contraamenaza, si eso es lo que era, vendría de los gigantes blindados que rodaban en el centro mismo de la formación humana. Parecían poderosos, pero nunca habían visto a uno en acción, y habiendo encontrado muy pocos datos sobre ellos en los archivos de inteligencia, Mortume no estaba seguro de qué esperar. Así que, dijo una voz desde atrás, el Consejo de Maestros me ha enviado un espía. Dime, espía, ¿a quién has venido a observar, a los humanos o a mí? Mortume se dio la vuelta y encontró que el maestro de campo Nouga Putume se había acercado a él por detrás, algo que hizo en silencio para un ser tan grande.
Aunque era conocido por su valentía y su liderazgo en el campo, Putumee también era famoso por sus métodos contundentes, polémicos y paranoicos. Sin embargo, había mucha verdad en la sugerencia medio seria del oficial, ya que Mortumee había sido enviado a observar tanto al maestro de campo como al enemigo. Mortumee ignoró el tono contundente del comandante de campo, y le dio un chasquido de mandíbulas. Alguien tiene que contar todos los cuerpos humanos, escribir el informe celebrando tu más reciente victoria, y sentar las bases para tu próximo ascenso. Si había una grieta en la armadura psicológica de Putumee estaba en la proximidad de su ego, y Mortumee habría jurado que vio el pecho ya masivo del otro oficial expandirse ligeramente en respuesta a los elogios. Si las palabras fueran soldados, liderarías un poderoso ejército. Así que, espía, están listas las Banshees. Listos y esperando. Excelente, respondió Putumee. El élite con armadura dorada giró su propio monocular contra el convoy que se acercaba. Ordena el ataque. Como ordene, comandante. Putumee asintió. McKay escuchó la llegada de las Banshees y la posibilidad de entrar en combate desterró sus mariposas a un sector menos notorio de su estómago. El sonido comenzó como un zumbido bajo, rápidamente se transformó en un zumbido, luego se transformó en un lamento espeluznante mientras el oficial tecleaba su micrófono. Aquí Rojo 1, tenemos aeronaves hostiles acercándose. El primer pelotón está listo para intervenir. Todos los demás permanecerán a la espera. Este es el calentamiento, gente, así que estén atentos. Hay más en camino. Cambio y fuera. Hubo 5 escuadrones de 10 Banshees cada uno, y el primer grupo cruzó el paso tan bajo que Mortumee acabó mirando hacia abajo sobre la ola de aeronaves. El sol brillaba sobre el metal bruñido y reflectante de las alas de las Banshees. Era tentador saltar a su propia aeronave y unirse a ellos, entusiasmado por la sensación del vuelo a baja altitud, así como por el constante auge de los disparos de plasma que salían. Tales placeres le fueron negados al espía si quería mantener la objetividad necesaria para llevar a cabo su importante trabajo. Ansiosos de tener una primera oportunidad con los humanos, y decididos a no dejar nada para que los escuadrones posteriores disparen, los pilotos de la primera ola dispararon en el momento en que estuvieron dentro de su alcance. Los marines del primer pelotón vieron la aeronave aparecer en el horizonte, observaron las explosiones de energía letal que se precipitaban en su camino, y sabían que no debían atacar objetivos individuales. Al menos, todavía no. En cambio, de acuerdo con las órdenes que la teniente Oros había dado, los Helljumpers apuntaron sus M41 Laga a un punto justo al oeste del paso, y abrieron fuego de una sola vez. Las Banshees no tenían frenos, y los pilotos acababan de empezar a girar, cuando corrieron hacia la picadora de carne. Mortumee entendió el problema de inmediato, al igual que Putumee, quien ordenó a las siguientes oleadas que se separaran y atacaran el convoy de forma independiente. Las órdenes se dieron demasiado tarde para 8 de las primeras 10 aeronaves, que fueron despedazadas en miles de pedazos, y cayeron como nieve humeante. Un par de las aeronaves atravesaron la tormenta de disparos. Una de las Banshees se las arregló para alcanzar a un Warthog con una ráfaga de plasma supercaliente, matando al artillero, y destrozando su arma. Sin embargo, el quinto RL siguió rodando, lo que significó que el remolque y su carga de suministros también lo hicieron. Una vez atravesada la lluvia de balas, las Banshees supervivientes giraron y se alinearon para una segunda pasada. Mientras el segundo escuadrón de aeronaves del Covenant llegaba desde el este, se dividía y lanzaba ataques individuales, el maestro de campo Putumee ladraba una orden a su radio. Los tanques de mortero de la primera y segunda colinas dispararon al unísono. Orbs de fuego blanco azulado, arrastrando zarcillos de energía, salieron disparados hacia el cielo, quedaron suspendidos por un momento, y luego comenzaron a caer. Los morteros de plasma cayeron con una lentitud deliberada, casi casual. Se abrieron en arco con gracia y un trueno ensordecedor sacudió el suelo. Ninguno de los dos proyectiles encontró un objetivo, pero eran disparos a distancia, y eso era de esperar. McKay escuchó a un marín decir, ¿qué demonios fue eso? En la frecuencia de mando, y luego escuchó a Lister darle una reprimenda. Sabía exactamente lo que era, aunque el marín no lo supiera. Era un Wraith, la brutal unidad de blindaje pesado del Covenant. Para el soldado que preguntaba, no tenía mucha importancia, porque el arma en cuestión era claramente letal, y causaría estragos en los alrededores del paso. Ella tecleó su radio. Rojo 1 a Verde 1, esos morteros se originaron en esas colinas. Vamos a darles a los bastardos un corte de pelo. Cambio. Aquí Verde 1, reconoció Lister. Recibido, cambio. Hubo una ráfaga de estática cuando Lister cambió a la frecuencia de su pelotón, aunque McKay podía oír cada palabra en el canal de mando. Verde 1 a Foxtrot 1 y 2, pongan algún explosivo de alta potencia en la colina de la izquierda. Cambio.
Verde 1 a Foxtrot 3 y 4, lo mismo en la colina de la derecha. Cambio. Las Banshees rodaron, giraron y dispararon sobre los desafortunados humanos al tiempo que uno de los pilotos disparaba su cañón de barra de combustible y se anotaba un golpe directo. Un remolque lleno de municiones preciosas explotó, envolvió al Warthog en un abrazo ardiente y se llevó el quinto RL con él. Las fuerzas del Covenant que observaban desde las cimas de las colinas sintieron una sensación de regocijo, y más que eso, el placer de la venganza. Mortume estaba allí para documentar la batalla, no para celebrarla, aunque observó con fascinación cómo dos de los tanques torreta giraban a su izquierda para disparar sobre la primera colina, mientras que dos giraban en dirección opuesta y parecían apuntar directamente a él. El élite se preguntó si debía buscar cobertura, pero antes de que el mensaje de moverse pudiera llegar a sus pies, escuchó un rugido reverberante cuando el proyectil de 105 milímetros pasó por el espacio aéreo intermedio, seguido de un fuerte crack, cuando el proyectil aterrizó a unas 50 unidades de distancia. Una columna de tierra con sangre voló alto en el aire. Partes de cuerpos, armas y equipos continuaron lloviendo mientras el medio sordo Mortume recuperaba la compostura y corría para cubrirse. El maestro de campo Putumé se rió a carcajadas y señaló para mostrar a un miembro de su personal donde Mortume se había refugiado detrás de unas rocas. Fue entonces cuando el segundo proyectil detonó justo debajo de la cima de la colina y comenzó un pequeño deslizamiento de tierra. Esto, dijo felizmente el élite, es una batalla real. No pierdas de vista al espía. Dolida por la pérdida de un Warthog, un remolque cargado de municiones y 3 Marines, McKay comenzaba a cuestionar la división del trabajo que había impuesto, y se disponía a liberar a los artilleros de su pelotón para que dispararan contra las Banshees, cuando su conductor dijo, «Oh, mira eso». Una serie de pernos de plasma cosieron una línea a lo largo del lado del Hog, quemaron la pintura del vehículo y levantaron géiseres de tierra mientras la oficial seguía el dedo que apuntaba. Una fuerza de Ghost irrumpió en el paso. Rojo 1 a todas las unidades Romeo. Síganme. McKay le gritó al micrófono y dio un golpecito en el brazo del conductor. Vamos por ellos, Murphy, despejemos ese hueco. Tan pronto como habló la oficial, el marín se puso a trabajar, el artillero gritó, y el quinto RL saltó hacia adelante. El resto de la fuerza de reacción de 5 vehículos le siguió justo cuando los Reid de la colina 1 lanzaron un tercero y luego un cuarto mortero de plasma al cielo. McKay miró hacia arriba, vio la bola de fuego frenarse hasta casi detenerse en el punto de apogeo, y supo que sería una carrera. Aterrizaría el mortero encima de la fuerza de reacción. Oh, los rápidos Hags se deslizarían por debajo, dejando que la carga de plasma explotara inofensivamente en el suelo. El artillero también vio la amenaza y gritó, «Ya. Adelante. Vamos». Mientras el conductor se desviaba para evitar un montón de rocas, y hacía lo posible por empujar el acelerador hasta el suelo. Murmuró, «Maldición, maldición, maldición», mientras sentía algo húmedo y un charco caliente en su asiento. El mortero caía a una velocidad cada vez mayor. El primer VRL se deslizó por debajo de él, rápidamente seguido por el segundo y el tercero. Con el corazón en la garganta, McKay miró hacia atrás por encima del hombro mientras el mortero de plasma aterrizaba, detonaba y volaba un gran cráter en el suelo. Entonces, como un milagro sobre ruedas, Romeo 5 pasó volando por el humo, rebotó al chocar con el borde del cráter recién creado y se elevó sobre el borde. No hubo tiempo de celebrar porque los Ghosts se pusieron a tiro y el vehículo principal abrió fuego. McKay levantó su rifle de asalto, apuntó a la mancha más cercana y apretó el gatillo. El sargento maestro Lister se enfrentó a una dura realidad. Sin importar las Banshees que se abalanzaban sobre él, o los Ghosts que se encontraban más adelante, su trabajo era hacer algo con los morteros, y mientras las colinas se acercaban, los Scorpions del segundo pelotón se acercaban al punto en el que sus cañones principales ya no podían elevarse lo suficiente para alcanzar el objetivo principal. Un disparo más, eso es lo que los tanques podían hacer, antes de que sus armas ya no pudieran ser utilizadas. «Despierten, gente», dijo Lister por la frecuencia del pelotón, el último grupo de la izquierda estaba al menos 15 metros demasiado bajo, y el último grupo de la derecha sobrepasó la colina. «Hagan ajustes, tomen las cimas de esas colinas, y háganlo ahora. No tenemos tiempo para andar jodiendo». Cada comandante de tanque ajustó la puntería, envió sus proyectiles a la ruta, y rezó por un acierto. Todos sabían que enfrentarse al Covenant sería más fácil que sufrir la ira de Lister si los proyectiles no daban en el blanco. El maestro de campo Putumé observó impasible cómo los Reid de la primera colina explotaron, arrastrando una fila de yacals con ellos. Lamentó perder el tanque de mortero, pero la verdad era que con 2 docenas de Ghost dando vueltas en el paso de abajo, iba a tener que cesar el fuego de todas formas. Eso o arriesgarse a matar a sus propios soldados. El élite dio una orden, vio un último mortero navegar en el aire, y vio a los humanos entrar en la brecha.
El cabo primero Snake Jones estaba acabado, él lo sabía desde que la parte delantera de su hog recibió un golpe y se volteó de punta a punta. Estaba parado detrás del lag, disparando hacia adelante sobre la cabeza del conductor, cuando de repente fue catapultado en el aire. Jones vio un borrón, recibió un fuerte golpe y cayó con la cabeza en los pies. Una vez que su cuerpo se detuvo, el marín descubrió que le era casi imposible respirar, por lo que al principio se quedó ahí tumbado, mirando al asombroso cielo azul mientras jadeaba buscando aire. Era bonito, muy bonito, hasta que una Banshee pasó gritando por la imagen y un Warthog pasó rugiendo por la izquierda. Fue entonces cuando John se las arregló para ponerse de pie y le gritó a su micrófono, solo para descubrir que no estaba. No solo el micrófono, sino todo el casco, que se había soltado durante la caída. Sin casco no había micrófono, ni radio, y no había posibilidad de que lo recogieran. El cabo primero maldijo, corrió hacia el Warthog destrozado, y dio gracias por el hecho de que no se había incendiado. El vehículo estaba descansando de lado y el siglo II estaba justo donde él lo había dejado, apretado a tope detrás del asiento del conductor. Era difícil ver al sargento Cowley desparramado por el guardabarros trasero con la mitad de su cara reventada, así que Jones apartó los ojos. Su mochila, la que contenía munición extra, un botiquín y las cosas que había extraído de la Pillar of Autumn, estaba justo donde la había dejado, asegurada al fondo del pedestal de armas. Jones agarró la mochila, se la colgó en la espalda y agarró el rifle de francotirador. Se aseguró de que el rifle estuviera listo para disparar, luego pulsó el seguro y corrió hacia la colina más cercana. Tal vez podría encontrar una cueva, esperar a que la batalla terminara y regresar a la base Alfa. El polvo se desprendió de las botas del marín y la muerte se cernió a su alrededor. La teniente Oros estimó que el primer pelotón había reducido el número de aeronaves atacantes en 2/3, y tenía un plan para lidiar con el resto. McKay no lo aprobaría, pero ¿qué iba a hacer la comandante? Enviarla a alguna porción de la galaxia inexplorada e infestada de alienígenas. La teniente sonrió, dio la orden necesaria y saltó al suelo. Saludó a los voluntarios de 4 de los 13 Warthogs que le quedaban, y luego se dirigió hacia un grupo de rocas agradables. Los 5 Marines llevaban lanzacohetes M-19 SSM colgados de la espalda, además de armas de asalto y tantos cohetes de repuesto como podían llevar en las bolsas gemelas que colgaban de sus manos. Golpearon la superficie dura, se metieron en la protección que ofrecían las rocas circundantes y se instalaron. Cuando todos estaban listos, Oros sacó los pernos de una bengala tras otra, las arrojó más allá del círculo de rocas, y vio el humo anaranjado elevarse hacia el cielo. No pasó mucho tiempo antes de que los pilotos de Banshee vieran el humo y, como buitres atraídos por la carroña fresca, se precipitaran a la escena. Los Marines mantuvieron el fuego, esperaron hasta que no menos de 13 de las aeronaves del Covenant estuvieran sobre ellos y dispararon 5 cohetes, todos a la vez. Una segunda descarga siguió a la primera, y una tercera a esta. Hubo un constante ritmo de explosiones cuando 10 Banshees recibieron impactos directos, algunos de múltiples cohetes, y dejaron de existir. De las aeronaves que sobrevivieron al bombardeo de cohetes, 2 se retiraron inmediatamente. La última se tambaleó en respuesta a un fallo, eructó humo de su motor de babor, y parecía que iba a caer. Oros pensó que en ese momento se había acabado, que ella y sus voluntarios serían libres de desvanecerse en las colinas y volver a casa andando. Pero no iba a ser así. A diferencia de la mayoría de sus compañeros, el piloto de la Banshee dañada debió tener un fuerte deseo de trascender lo físico, porque giró hacia el enemigo, lanzó la aeronave en picada y se hundió contra la pila de rocas. Oros intentó hacer el disparo, pero falló y apenas tuvo tiempo de maldecir antes de que la Banshee mortalmente herida se hundiera en las rocas y se tragara al equipo de la emboscada en una bola de fuego. El hecho de que el cabo primero Jones llegara a la base de la colina sin ser asesinado fue pura suerte. La subsiguiente lucha a través de la caída de rocas fue instintiva. El deseo de ganar altura es natural para cualquier soldado, pero especialmente para un francotirador, que era para lo que Jones había sido entrenado cuando no estaba ocupado juntando suministros, operando el EAAGS, o recibiendo mierda de los sargentos. El hecho de que Jones estuviera a punto de pasar a la ofensiva, a punto de enfrentarse al Covenant, fue una decisión. Quizás no la decisión más inteligente que había tomado, pero una que sabía que era la correcta, y al diablo con las consecuencias. Jones estaba solo a mitad de camino de la ladera de la colina, pero estaba lo suficientemente alto como para ver la cima de la colina opuesta, y las pequeñas figuras que estaban allí. No a los Grants que corrían por aquí y por allá, ni a los Jackals que se alineaban en el borde de la cima, sino la brillante armadura de los élites. Esos eran los objetivos que quería, y parecían saltar hacia adelante cuando el marín incrementaba el aumento de su mira, y dejaba el cañón a la deriva ligeramente. ¿Qué vida debería tomar? La de la izquierda con la armadura azul. O la de la derecha, el brillante bastardo de color dorado. En ese momento,
En ese lugar en particular, el cabo primero Jones era Dios. Él pulsó el seguro del rifle de francotirador, y apoyó ligeramente su dedo en el gatillo. Mortumé había salido de su escondite en ese momento y estaba de pie junto al maestro de campo Putumé mientras el convoy humano despejaba el paso y aparecía por la parte superior. Había una tercera colina a su izquierda, y también estaba coronada por un raíz. El tanque de mortero abrió fuego. Por un breve momento Mortumé albergó la esperanza de que el tanque restante lograra lo que los dos primeros no lograron y diezmara el convoy. Pero los humanos seguían fuera de alcance, y sabiendo que el raíz no podía hacerles daño, se tomaron el tiempo de poner sus propios tanques en posición de ventaja. Una sola salva fue todo lo que se necesitó. Los 4 proyectiles aterrizaron en el objetivo, el tanque de mortero fue destruido, y el camino estaba despejado. Putumé bajó su monocular. Su cara no tenía expresión. Entonces, espía, ¿qué dirá tu informe? Mortumé miró al otro élite con una expresión de lástima. Lo siento, comandante, pero los hechos son claros, y el informe prácticamente se escribirá solo. Si hubieras desplegado tus fuerzas de otra manera, en la llanura quizás, la victoria hubiera sido nuestra. Un punto excelente, respondió el maestro de campo, con un tono suave. La retrospección siempre es perfecta. Mortumé estaba a punto de responder, a punto de decir algo sobre el valor de la previsión, cuando su cabeza explotó. El cabo primero Jones estabilizó su puntería para un segundo disparo. El primer disparo había sido perfecto. El proyectil de 14,5 milímetros había funcionado bien, entró en la base del cuello del chico azul y salió por la parte superior de su cabeza. Eso le voló el casco, permitiendo que una mezcla de sangre y seso se elevara en el aire. Putumé gruñó y se lanzó hacia atrás, y así escapó de la segunda bala. Momentos después, se oyó el eco de los disparos gemelos entre las dos laderas. El maestro de campo retrocedió para cubrirse y transmitió la información de posición a la Banshee comandante, y rugió en su equipo de comunicaciones. Francotirador. Mátalo. Satisfecho de que se ocuparan del francotirador, Putumé se puso de pie y miró fijamente el cuerpo sin cabeza de Mortumé. Desnudó sus colmillos. Parece que tendré que escribir ese informe yo mismo. Jones escupió en la tierra, enojado porque el élite dorado había evadido el segundo tiro. La próxima vez, se prometió a sí mismo. Serás mío la próxima vez, amigo. Unas Banshee se situaron en lo alto, buscando su posición. Jones retrocedió hasta una profunda grieta entre las rocas. Afortunadamente, gracias al botín reunido a bordo de la Otom, tenía 20 barras de caramelo para mantenerse. Una vez neutralizado el sistema de seguridad, el jefe maestro regresó a través de la construcción alienígena y se dirigió a la superficie. Era hora de encontrar este cartógrafo silencioso y completar esta fase de la misión. Mayday. Mayday. Bravo 22 recibiendo disparos del enemigo. Repito, estamos recibiendo disparos y perdiendo altitud. La voz tensa del piloto de la nave de descenso era áspera y chirriante, el sonido de un hombre a punto de perecer. Entendido, respondió Cortana. Vamos en camino. Luego, en un inciso al Spartan, la IA dijo, no me gusta cómo suena eso, no estoy segura de que lo logren. El jefe maestro estuvo de acuerdo, y en su afán por llegar a la cima, cometió un error potencialmente fatal. Como acababa de despejar la habitación adyacente a lo que parecía ser el centro de seguridad del mundo anillo, asumió que aún estaba despejada. Afortunadamente, el élite, equipado con otro de los dispositivos de camuflaje del Covenant, anunció su presencia con un rugido gutural justo antes de disparar su arma. Los disparos de plasma todavía salpicaron el pecho del jefe, seguido de un breve momento de desorientación mientras intentaba averiguar de dónde venía el ataque. Su sensor de movimiento detectó movimiento, y apuntó su arma lo mejor que pudo. Disparó una ráfaga sostenida y fue recompensado con un grito alienígena de dolor. Mientras el guerrero del Covenant caía, el jefe maestro corrió a toda velocidad por la rampa que subía hacia la superficie, recargando a medida que avanzaba. Entrar demasiado rápido en la sala que una vez estuvo despejada había sido una estupidez, y estaba decidido a no cometer el mismo error de nuevo. El hecho de que Cortana estuviera allí, viendo el mundo a través de sus sensores, hacía que los errores fueran mucho más embarazosos. De alguna manera, por razones que no había tenido tiempo de resolver, el humano quería la aprobación de la IA. Tonto. Tal vez, si uno pensara que Cortana era poco más que un elegante programa de computadora, pero era más que eso. Al menos en la mente del jefe. Sonrió ante la ironía del pensamiento. La interfaz humano-IA significaba que, en muchos sentidos, Cortana estaba literalmente en la mente del jefe, usando parte de su cerebro como procesador y almacenamiento. El Spartan subió por la rampa, atravesó un pasillo y salió a la luz del sol. Se detuvo en una plataforma y bajó a la ladera,
mientras Cortana le advertía de que se mantuviera atento a Bravo 22. Soldados del Covenant estaban patrullando la playa de abajo, una mezcla de Jackals y Grants. El jefe maestro sacó su arma de mano, cambió al aumento de 2x, y decidió trabajar de derecha a izquierda. Derribó al primer Jackal, falló con el siguiente y mató a un par de Grants que se encontraban en la cima de la meseta opuesta a su posición. Mientras bajaba la pendiente, pudo ver los restos de Bravo 22, medio enterrado en el lado de la meseta. No había signos de vida. O bien la tripulación y los pasajeros habían muerto por el impacto, o bien algunos habían sobrevivido y habían sido ejecutados por el enemigo. La posibilidad lo hizo enfadar particularmente. Giró a la derecha, sorprendió al Jackal sobreviviente desplazándose y lo derribó. Cambió a su A5B y se abrió camino por la ladera de hierba hasta la arena de más allá. Era una corta caminata hacia los restos humeantes y los cuerpos dispersos. Las quemaduras de plasma en algunos de los cuerpos sirvieron para confirmar las sospechas del Spartan. Aunque no era la tarea más agradable, el jefe sabía que tenía que conseguir munición y otros suministros donde pudiera, y aprovechó la situación para abastecerse. No te olvides de agarrar un lanzador, dijo Cortana. No se sabe lo que nos puede esperar cuando volvamos a buscar la sala de control. El jefe maestro siguió el consejo de la IA y decidió conducir en lugar de caminar. El Warthog que había estado alojado bajo el vientre de la nave de descenso se había soltado durante los últimos momentos del vuelo, golpeando el suelo y volteándose de lado. Se acercó al vehículo, extendió la mano hasta arriba, consiguió un buen agarre, y tiró. El metal crujió cuando el Hawk se balanceó, se inclinó en dirección al Spartan y empezó a caer. Dio un paso atrás, esperó el inevitable rebote y se puso al volante. Después de una rápida comprobación para asegurarse de que el quinto RL seguía funcionando, se puso en marcha. Derrapó con el Warthog en un giro brusco, y luego regresó a la zona de aterrizaje de la misión, la cabeza de playa que los Marines habían dejado para resistir. Los Marines habían luchado contra 2 asaltos durante su ausencia, pero seguían siendo dueños del terreno que habían tomado originalmente, y no se dejaban intimidar. Bienvenido de vuelta, dijo un cabo mientras ocupaba su lugar detrás del arma de 3 cañones. Se estaba poniendo aburrido sin ti. Tenía la cara sucia, las palabras Cortaki tatuadas en la circunferencia de su cuello, y un cuerpo bajo y fornido. El jefe observó los pozos de armas y trincheras excavadas con premura, el gran montón de cadáveres de miembros del Covenant, y la arena quemada por plasma. Sí, ya lo veo. Un soldado de primera clase con cara pecosa saltó al asiento del pasajero, con un rifle de plasma capturado en sus brazos. El Spartan dio la vuelta en la dirección de la que había venido, y corrió a lo largo de la orilla del agua. Un rocío se elevó por el lado izquierdo del VRL y deseó poder sentir la humedad en su cara. 1 kilómetro más adelante, un hunter llamado Ichidonosaurus estaba furioso mientras caminaba de un lado a otro de una plataforma de acoplamiento aún manchada con sangre del Covenant. Un élite llamado Zukazamame había dicho que un humano solitario había matado a 2 de sus hermanos unas horas antes, y que estaba a punto de atacar su nueva posición reforzada también. Esto era algo que el guerrero espinoso esperaba que sucediera para que él, y su hermano vinculado Ogada no Safasu, pudieran tener el honor de matar al alienígena. Así que, cuando Uru escuchó el quejido del motor del vehículo terrestre, y lo vio alrededor del promontorio, tanto él como su hermano vinculado estaban listos. Habiendo recibido el característico asentimiento del otro hunter, Uru tomó una posición directamente fuera de la entrada del complejo. Si el vehículo era una especie de truco, una artimaña para atraer a ambos guardias lejos de la puerta el tiempo suficiente para que el humano se escabullera dentro, no iba a funcionar. Fasu, que siempre tomaba la iniciativa, y una especie de artista con el cañón de barras de combustible sujeto a su brazo derecho, esperó a que el quinto RL se pusiera a su alcance, se dirigió hacia el vehículo para asegurarse de que el pulso de energía, que se movía relativamente despacio, tuviera un tiempo adecuado para llegar a su destino, y disparó un único golpe. El jefe maestro vio aparecer la barra de combustible amarillo verdosa en su visión periférica, y tomó la decisión de girar hacia el enemigo tanto para hacer que el Hawk pareciera más pequeño como para dar al cabo la oportunidad de disparar. Pero se le acabó el tiempo. El Spartan acababa de empezar a girar el volante cuando el pulso de energía chocó contra el lateral del Warthog y volcó el vehículo. Los 3 humanos fueron lanzados al aire. El jefe maestro se puso de pie con dificultad y miró cuesta arriba a tiempo para ver a un hunter descender de la estructura de arriba, absorber el impacto con sus enormes rodillas y avanzar. Tanto la cabo como el joven con la cara pecosa ya se habían recuperado para entonces, pero la suboficial, que nunca antes había visto a un hunter y mucho menos se había enfrentado a uno, gritó: «Vamos, Hosky. Liquidemos a este bastardo». El Spartan gritó: «No. Retírense». Y se encorvó para recuperar el lanzacohetes. Incluso mientras ladraba la orden, sabía que simplemente no había tiempo.
Otro Spartan podría haber sido capaz de apartarse a tiempo, pero los Marines no tenían la posibilidad. La distancia entre el alienígena y los dos Marines se había reducido para entonces y no podían desligarse. La Cabo lanzó una granada de fragmentación, la vio explotar frente al monstruo que se acercaba, y miró incrédula cómo el alienígena seguía avanzando. El alienígena arremetió contra la metralla voladora, bramó una especie de grito de guerra y bajó un hombro gigantesco. El soldado Hosky seguía disparando cuando el gigantesco escudo lo golpeó, destrozó la mitad de los huesos de su cuerpo y tiró lo que quedaba al suelo. Sin embargo, el soldado permaneció consciente, lo que supuso que pudo quedarse tumbado y ver cómo el Hunter levantaba su bota en el aire y se la ponía en la cara. El jefe maestro tenía el lanzador sobre su hombro y estaba a punto de disparar cuando la Cabo gritó algo incoherente, se lanzó hacia la línea del disparo y bloqueó el tiro. El jefe le gritó que se echara al suelo mientras se movía de lado en un intento de conseguir una línea de disparo clara cuando Fasu abrió un agujero del tamaño de un plato de comida a través de su pecho. El Spartan tocó el disparador, y un cohete rugió hacia el Hunter. Con una agilidad sorprendente, el enorme alienígena se encorvó y se apartó, y el cohete pasó rozándolo. Detonó detrás del Hunter, y los bañó a ambos con escombros. El Hunter embistió. El jefe maestro retrocedió, sabía que no habría tiempo de recargar, y que el siguiente cohete tendría que volar recto y preciso. El oleaje envolvió sus rodillas mientras retrocedía hacia el océano, luchó por mantener su equilibrio en la suave arena, y vio al alienígena llenar su vista. Estaba el objetivo demasiado cerca. No tuvo tiempo de comprobarlo. Apretó el gatillo, y un segundo cohete avanzó sobre una columna de humo y fuego. El Hunter había alcanzado su velocidad máxima y no pudo esquivar a tiempo. Los enormes pies de la criatura se clavaron en el suelo blando mientras intentaba alterar el curso para evitar el cohete, sin éxito. La carga hueca de 102 milímetros. Explotó contra el centro de la armadura del pecho del Hunter, le atravesó el torso y le cortó la columna vertebral. Hubo una fuerte salpicadura cuando la criatura alienígena cayó de cara contra el agua. Un charco de sangre naranja vibrante manchó las olas alrededor del Hunter caído. El jefe maestro se tomó un momento para recargar el lanzador y luego a paso firme volvió a la playa. Un lejano aullido de angustia salió de la garganta del otro alienígena. Te lo mereces, pensó. Solo perdiste un hermano. Yo perdí a todos los míos. Sintió una punzada de dolor por los dos marines muertos. Debió anticipar el ataque a larga distancia, informar a los marines sobre la posibilidad de que hubiera Hunters, y reaccionar más rápido. Todo esto significaba que era su culpa que los marines estuvieran muertos. No fue tu culpa, dijo Cortana suavemente. Ahora ten cuidado, hay otro Hunter en la plataforma. Esas palabras fueron como un balde de agua fría en la cara. Combate mental, así es como su maestro, el jefe Méndez, se había referido a eso, siempre enfatizando la importancia de la cabeza fría. Lenta y metódicamente, el jefe maestro se abrió camino por la ladera, matando a los soldados del Covenant con precisión de máquina. Los pequeños grupos de Grant eran irrelevantes. El verdadero desafío esperaba arriba. Uru oyó los disparos, supo que estaba siendo flanqueado, y lo acogió. La rabia, la pena y la autocompasión se agitaban dentro de él, haciendo que disparara su cañón de barra de combustible una y otra vez, para arrasar con el humano por el peso de su aluvión. El humano aprovechó la cobertura que había, puso su brazo izquierdo contra la cara del acantilado y se abrió camino. El Hunter lo vio e intentó disparar, pero el cañón de barra de combustible no había tenido tiempo de recargarse después del último disparo. Eso dejó al humano libre para disparar, lo cual hizo. Uru sintió un cálido alivio. Estaba a punto de unirse a su hermano vinculado. El cohete alcanzó una altura mínima, golpeó a Uru en la cabeza y lo hizo estallar. Sangre anaranjada brotó en el aire, salpicó el metal alienígena alrededor del Hunter, y salpicó su cuerpo mientras se derrumbaba. El Spartan se detuvo, cambió a su arma de asalto y esperó el sentimiento de satisfacción. Nunca llegó. Los marines seguían muertos, siempre lo estarían, y nada cambiaría eso. Era justo que siguiera vivo. No, no lo era. Todo lo que podía hacer era lograr lo que ellos querían que hiciera. Seguir adelante, encontrar el mapa, y hacer que sus muertes contaran para algo. Con ese pensamiento en mente, el jefe maestro volvió a entrar en el complejo a pie, se abrió paso por los pasillos aún manchados de sangre alienígena de su última visita, bajó la rampa, procedió al nivel inferior y pasó por la puerta que tanto le había costado abrir. El jefe maestro se movió hacia las entrañas de la estructura. Desde fuera, las agujas estaban a varios pisos de altura, lo que era engañoso. El interior de la estructura se hundía profundamente bajo la superficie. Bajó por una rampa curva. El aire estaba quieto y ligeramente rancio, y los gruesos pilares de la primera gran cámara que atravesó hacían que la habitación se sintiera como una cripta.
Se deslizó a través de habitaciones muy sombreadas, rampas en espiral en plataformas, pasando a través de galerías llenas de formas extrañas. Las paredes y los pisos estaban hechos del mismo metal pulido y fuertemente grabado que había encontrado en otras partes del anillo. Encendió su luz y notó nuevos patrones en el metal, como remolinos en el mármol, como si el material fuera una especie de híbrido de metal y piedra. El silencio sepulcral fue roto por el chillido de varios grunts y jackals. Hubo oposición, mucha, porque el humano se vio obligado a lidiar con docenas de grunts, jackals y élites. Es como si supieran que íbamos a venir, observó Cortana. Creo que alguien está siguiendo nuestro progreso, y tiene una idea bastante buena de hacia dónde nos dirigimos. No bromees, respondió secamente el jefe maestro mientras le disparaba a un grunt y pasaba por encima del cuerpo. Espero que lleguemos al cartógrafo antes de que me quede sin municiones. Estamos cerca, le aseguró la IA, pero ten cuidado. Seguro que hay más gente del Covenant delante de nosotros. El jefe maestro se tomó muy en serio el consejo de Cortana. Esperaba encontrar una forma de evitar lo que fuera que el Covenant tuviera preparado, pero eso no iba a ser así. Cuando el Spartan entró en una gran habitación, vio que 2 hunters habían sido asignados para patrullar el lado más apartado. Colgó su rifle y preparó el lanzacohetes. Era el arma adecuada para los hunters, sin duda alguna, siempre que no permitiera que ninguno de los monstruos se acercara demasiado. Un cohete disparado en esas condiciones lo mataría si detonaba cerca. Uno de los alienígenas espinosos vio al intruso y gritó un desafío. El hunter ya estaba en movimiento cuando el cohete atravesó la habitación, lo alcanzó en el hombro derecho y lo envió al infierno. Un segundo hunter aulló y disparó su cañón de barra de combustible. El jefe maldijo mientras la descarga de un perno de plasma ligeramente fuera de su objetivo activaba la alarma sonora, y el indicador en la esquina superior derecha de su HUD se tornó en rojo. El Spartan se giró, esperando poner al segundo hunter a su vista, pero el enorme alienígena se deslizó detrás de un muro. Incapaz de disparar, retrocedió. El hunter se lanzó hacia adelante y el mortal escudo del brazo atravesó sus ya debilitados escudos. El jefe gruñó de dolor cuando el borde del escudo golpeó la articulación del hombro de su armadura. Sintió un desgarro enfermizo cuando la carne de su brazo se separó debajo del afilado miembro. Giró, y la espina se liberó de un tirón. El jefe maestro sintió una creciente frustración al cambiar al arma de asalto, retrocedió por una rampa y usó su mayor movilidad para dar vueltas detrás del alienígena. Entonces lo tuvo, un breve vistazo a la carne desprotegida, y la oportunidad que necesitaba. Colocó una rápida ráfaga en la espalda del guerrero, se alejó y apenas escapó de una ráfaga de las pistolas de plasma de los jackals que habían salido a la vista y abierto fuego. El jefe maestro lanzó 3 granadas sobre un Davaisar. Una de ellas dio un golpe directo, roció las paredes con trozos de carne alienígena y finalmente puso fin al frenético tiroteo. Cortana, cuya vida también estaba en juego y que se veía obligada a ver cómo el Spartan luchaba por ambos, experimentó una sensación de alivio. De alguna manera, contra todo pronóstico, su anfitrión humano había vuelto a sobrevivir, pero había estado cerca, muy cerca, y seguía en algo parecido a una conmoción, con la espalda presionada contra una esquina, los signos vitales muy elevados, los ojos moviéndose de una sombra a otra. La IA dudó mientras procesaba el dilema. Era difícil equilibrar entre la necesidad de seguir adelante y completar la misión con su preocupación de que pudiera presionar demasiado al jefe maestro, y posiblemente poner en peligro a ambos. El afecto de Cortana por el humano, más su propio deseo de sobrevivir, le hizo difícil llegar al tipo de decisión clara y racional que esperaba de sí misma. Entonces, justo cuando Cortana estaba a punto de decir algo, lo que fuera, incluso si estaba mal, el jefe se recuperó y tomó la iniciativa. Está bien, dijo, si lo dijo para sí mismo o para Cortana no estaba exactamente claro. Es hora de terminar esta misión. Actuando con cuidado, para no caer en una emboscada, el jefe maestro salió de la gran sala y se dirigió a una rampa inclinada en dirección descendente. Retrocedió hasta una esquina y, satisfecho de que el área era razonablemente segura, desenganchó las placas del hombro de la armadura Mjolnir. La herida estaba rasgada, y la sangre fluía libremente. El jefe podía ignorar el dolor, pero la pérdida de sangre le pasaría factura y pondría en peligro la misión. Se aseguró de que el sensor de movimiento siguiera activo, y luego descolgó su arma. Escarbó en su equipo y sacó su botiquín. El Spartan ya había sido herido antes, y en varias ocasiones había prestado primeros auxilios a compañeros heridos y a él mismo. Limpió rápidamente la herida, roció una bocanada de bioespuma en la herida y aplicó un vendaje adhesivo. En minutos, se vistió, accionó un estimulante para despabilarse y siguió adelante. Fohammer a equipo de tierra, tienen 2 naves de descenso del Covenant acercándose rápido. El jefe maestro se situó al borde de un enorme abismo y monitoreó la charla de radio de sus aliados. En la distancia,
Apenas podía ver el parpadeo de los paneles luminiscentes que los creadores de Halo habían preparado para iluminar estos caminos subterráneos. Debajo de él, el abismo se abría y parecía no tener fondo. Reconoció que la siguiente voz pertenecía al sargento de artillería Wa'alar, el marín a cargo de su zona de aterrizaje. Bien, gente, dijo Wa'alar, nos llega compañía. Ataquen a las fuerzas enemigas en cuanto las vean. Será más fácil mantenerlos alejados desde el interior de la estructura, dijo Cortana. ¿Pueden llegar adentro? Negativo. Wa'alar respondió. Se están acercando demasiado rápido. Los mantendremos ocupados todo el tiempo que podamos. Mándalos al infierno, Marín, dijo la IA con tristeza, y rompió la conexión. Todos estaremos en un aprieto si no salimos de aquí antes de que lleguen los refuerzos del enemigo. Entendido, respondió el jefe maestro, mientras se abría camino bajando por una rampa, a través de un par de escotillas, y hacia los lúgubres espacios que había más allá. Marchó sobre una cubierta transparente, cruzó un puente peatonal y mató a un par de grunts que encontró allí, siguió otra rampa hasta el piso de abajo, lanzó una granada contra un grupo de enemigos que patrullaban el área, y se apresuró a pasar por lo que parecía ser una abertura. Hubo un rugido de indignación cuando un élite le disparó desde la plataforma de abajo mientras algunos grunts ladraban y farfullaban. El Spartan usó una granada para aplastar a todo el grupo y se apresuró a ver lo que habían estado custodiando. Reconoció la sala de mapas en cuanto vio la abertura, y justo cuando entró, otro élite disparó sobre él desde el otro lado del camino. Una ráfaga sostenida de su arma de asalto fue suficiente para bajar los escudos personales del alienígena, y lo derribó de un golpe con la culata de su rifle. Allí. Dijo Cortana. Ese panel holográfico debería activar el mapa. ¿Alguna idea de cómo activarlo? No, respondió ella, con su tono acentuado. Tú eres el que tiene el toque mágico. El jefe maestro dio un par de pasos hacia adelante y extendió una mano hacia el despliegue. Parecía saber instintivamente cómo activar el panel, casi parecía preparado para ello, como su respuesta de lucha o huida. Desterró el pensamiento casual y regresó a la misión. Deslizó su mano blindada por el panel y apareció un brillante mapa enmarcado que parecía flotar frente a él. Analizando, dijo la IA. El centro de control de Halo está, resaltó una sección del mapa en su HUD, ahí. Interesante. Parece una especie de santuario. Abrió un canal. Cortana al capitán Kiss. Hubo silencio por un momento, seguido por la voz de Fohammer. El capitán está fuera de contacto, Cortana. Su nave puede estar fuera de alcance o puede tener problemas de equipamiento. Sigue intentándolo, respondió la IA. Avísame cuando restablezcas el contacto. Y luego dile que el jefe maestro y yo hemos determinado la ubicación del centro de control. El capitán Jacob Kiss trató de ignorar el incesante ritmo de la música flip colonial del sargento que sonaba en el intercomunicador cuando el piloto bajó la nave de descenso en un pantano. Todo parece despejado, la estoy aterrizando. Los propulsores del Pelican agitaban el agua en un frenesí mientras la rampa se bajaba y el compartimento de carga se inundaba con aire espeso y húmedo. Llevaba el nauseabundo hedor de la vegetación podrida, el mal olor del gas de pantano y el ligero sabor metálico típico de Halo. Alguien dijo, que pero fue ahogado por el sargento de Estado Mayor Avery Johnson, que gritó, vamos. Adelante. Vamos. Y los marines saltaron al agua poco profunda, hasta la pantorrilla. Alguien dijo, demonios. Mientras el agua le salpicaba las piernas. Johnson dijo, guárdatelo, marín, mientras Kiss despejaba la rampa. Liberado de su carga, la nave de descenso disparó sus propulsores, se abrió paso por el aire viscoso y comenzó a subir. Kiss consultó una pequeña computadora manual. La estructura que estamos buscando se supone que está por allí. Johnson miró hacia donde apuntaba y asintió. Muy bien, holgazanes, ya oyeron al capitán. Vicenti, ve al frente. El soldado Wallace Jenkins iba hacia la retaguardia, lo que era casi tan malo como ir al frente, pero no del todo. El agua color ébano cubrió sus botas, se filtró a través de sus calcetines y encontró sus pies. No era tan fría, por lo que el marín estaba agradecido. Como el resto del equipo, sabía que el propósito aparente de la misión era localizar y recuperar una reserva de armas del Covenant. Algo importante, incluso después de los esfuerzos de la teniente McKay para saquear la Pillar of Autumn, y el hecho de que la base alfa se había reforzado como resultado. No obstante, era un detalle de mierda, especialmente arrastrarse a través de este oscuro y nebuloso pantano. Algo surgió por delante. Vicenti esperaba que fuera por lo que el viejo había arrastrado sus lamentables traseros hasta este pantano. Siseó el mensaje hasta el sargento. Veo un edificio, sargento. Se escuchó el sonido del agua salpicando cuando Johnson se acercó. Mantente cerca, Jenkins.
Mendoza, sube. Espera aquí al capitán y a su escuadrón. Y lleven sus traseros adentro. Jenkins vio a Kiss materializarse de la niebla. Señor. Johnson vio a Kiss, asintió y dijo, de acuerdo, vamos a movernos. Kiss siguió a los marines al interior. Toda la situación era diferente a lo que él esperaba. A diferencia del Covenant, que mataba a casi todos los humanos que llegaban a sus manos, los marines continuaron tomando prisioneros. Uno de estos individuos, un élite bastante descontento llamado Qualomee, había sido interrogado durante horas. Juró que había formado parte de un grupo de soldados del Covenant que habían entregado un cargamento de armas a las fuerzas que custodiaban esta misma estructura. Pero no había rastro de un equipo de seguridad del Covenant, o de las armas que Qualomee afirmaba haber entregado, lo que significaba que probablemente había mentido. Algo que el capitán planeaba discutir con el alienígena a su regreso a la base Alfa. Mientras tanto, Kiss planeaba profundizar en el complejo y ver qué podía encontrar. El segundo escuadrón, bajo el mando del cabo Lovick, se quedó para cubrir su línea de retirada, mientras el resto del equipo seguía avanzando. Pasaron 10 minutos cuando un marín dijo, vaya. Miren eso. Algo le revolvió las entrañas. Johnson contempló un élite muerto. Otros cuerpos de gente del Covenant también yacían esparcidos por la zona. Sangre alienígena manchaba las paredes y el suelo. Kiss se acercó por detrás. ¿Qué tenemos aquí, sargento? Parece una patrulla del Covenant, respondió el suboficial. Tipos peligrosos de operaciones especiales, los de la armadura negra. Todos muertos en combate. Kiss vio el cuerpo y miró a Vicenti. Muy bonito. Amigo tuyo. El marín sacudió la cabeza. No, acabamos de conocernos. Les tomó otros 5 minutos llegar a una gran puerta de metal. Estaba bloqueada y no parecía probable que el panel de mando la abriera. Bien, dijo Kiss, mientras examinaba la barrera. Abramos esta puerta. Lo intentaré, señor, respondió el técnico especialista, Capus, pero parece que esos Covenant se esforzaron mucho para bloquearla. Solo hazlo, hijo. Sí, señor. Capus sacó el dispositivo falsificador de su mochila, enganchó la caja a la puerta y presionó una serie de teclas. Fuera de los suaves pitidos que hacía la caja negra al conectarse a la electrónica de la puerta y al ejecutar miles de combinaciones por segundo, no había nada más que silencio. Los marines se movían nerviosamente, sin querer relajarse. El sudor goteaba por la frente de Capus. Durante unos minutos más mantuvieron la posición, hasta que Capus asintió con satisfacción y abrió la puerta. Los marines se adentraron lentamente. El experto en electrónica levantó una mano. Sargento. Escuche. Todos los marines escucharon. Oyeron un sonido suave, líquido y algo resbaladizo. Parecía venir de todas las direcciones a la vez. Jenkins estaba nervioso, pero fue Mendoza quien lo puso en palabras. Tengo un mal presentimiento sobre esto. Siempre tienes un mal presentimiento, dijo el sargento, y estaba a punto de reprender a Mendoza cuando un mensaje llegó por la frecuencia del equipo. Parecía que el segundo equipo estaba en algún tipo de problema, pero el cabo Lovick no era muy coherente, así que era difícil asegurarse. De hecho, casi sonó como un grito. Kiss respondió. Cabo. Me copia. Cambio. No hubo respuesta. Johnson se volvió hacia Mendoza. Lleva tu trasero de vuelta a la posición del segundo escuadrón y averigua qué diablos está pasando. Pero sargento. No tengo tiempo para sus tonterías, soldado. Le di una orden. ¿Qué es eso? Jenkins preguntó nerviosamente, sus ojos saltando de una sombra a la siguiente. ¿De dónde viene eso, Mendoza? El sargento Johnson exigió, olvidando por un momento al segundo escuadrón. ¡Ay! Mendoza proclamó, señalando un puñado de sombras mientras los marines escuchaban el sonido apagado del metal golpeando metal. Hubo un grito de dolor cuando algo cayó sobre la espalda del soldado Riley, atravesó su piel con un perforador en forma de aguja y lo dirigió hacia su columna vertebral. Dejó caer su arma, trató de agarrar la cosa que estaba en sus hombros, y se golpeó de un lado a otro. ¡Quieto! ¡Quieto! Capus gritó, agarrándose a la criatura bulbosa e intentando quitársela a su amigo. Avery Johnson había estado en el cuerpo durante la mayor parte de su vida adulta, y había acumulado más tiempo en la superficie de planetas alienígenas que cualquiera de los otros hombres en la habitación juntos. A lo largo del camino, había visto un montón de cosas extrañas, pero nada como lo que cruzó el suelo de metal y se unió a uno de sus hombres. Vio una docena de formas pálidas, cada una de ellas de medio metro de diámetro, y equipadas con un grupo de tentáculos retorcidos. Se deslizaban y se balanceaban en una formación suelta, y luego saltaban en su dirección.
Los tentáculos las impulsaron varios metros en un solo salto. Disparó una corta y casi aterrada ráfaga. Dispárenles. Kiss, pistola en mano, disparó contra una de las criaturas. Estalló como un globo, con una fuerza sorprendente. La pequeña explosión causó que 3 más estallaran en pedazos plumosos, pero parecía como si docenas más tomaran su lugar. Kiss se dio cuenta de que el soldado Capus había tenido razón. El Covenant había bloqueado la puerta por una razón, y esta era. Pero tal vez, solo tal vez, podrían retroceder y volver a encerrar a las criaturas en su interior. Sargento, estamos rodeados. Pero la atención de Johnson estaba en otra parte. Maldita sea, Jenkins, dispara tu arma. Jenkins, con el rostro tenso por el miedo, sujetó su rifle de asalto con los nudillos de sus manos blancos. Parecía como si las pequeñas cosas estuvieran burbujeando en el aire. Hay demasiadas. El sargento comenzó a gritar una respuesta, pero fue como si una compuerta se hubiera abierto en algún lugar, cuando una nueva oleada de criaturas obscenas, como vainas, salió de la oscuridad para abrumar a los humanos. Los marines dispararon en todas las direcciones. Muchos perdieron el equilibrio cuando 2, 3 o incluso 4 de los alienígenas lograron agarrarlos y derribarlos. Jenkins comenzó a retroceder mientras el miedo lo abrumaba. Kiss levantó las manos con la intención de proteger su cara y accidentalmente atrapó a uno de los monstruos. Lo apretó y sintió que la criatura explotaba. Los pequeños bastardos eran frágiles, pero había muchos de ellos. Otro atacante se aferró a su hombro. El capitán gritó mientras un tentáculo afilado como una navaja se hundía a través de su uniforme y su piel, se escurría bajo la superficie de su piel y tocaba su médula espinal. Hubo una explosión de dolor tan intensa que se desmayó, solo para volver a la conciencia por los agentes químicos que la cosa había inyectado en su torrente sanguíneo. Intentó gritar pidiendo ayuda, pero no pudo hacer ningún sonido. Su corazón se aceleró a medida que sus extremidades se entumecían, una por una. Sus pulmones se sentían pesados. Cuando Kiss comenzó a perder contacto con el resto de su cuerpo, algo nauseabundo entró en él, desplazando su conciencia hacia abajo y hacia atrás incluso mientras reclamaba la mayor parte de su corteza cerebral, contaminando su cerebro con un hambre tan básica que le habría hecho vomitar, si hubiera tenido algo de dominio sobre su propio cuerpo. Esta hambre era más que un deseo de comida, de sexo o de poder. Este hambre era un vacío, un vórtice sin fin que consumía cada impulso, cada pensamiento, cada medida de quién y qué era. Trató de gritar, pero no le permitió. El ver al capitán Kiss luchando con este nuevo adversario había congelado al soldado Jenkins en su lugar. Sin embargo, cuando la lucha del capitán cesó, se puso en movimiento. Se dio vuelta para huir y sintió que una de las pequeñas bestias lo golpeaba en la espalda. El dolor lo acuchilló mientras la criatura le introducía sus zarcillos en el cuerpo, y luego disminuyó. Su visión se nubló, y luego se despejó. Tuvo la sensación de que el tiempo había pasado, pero no tenía forma de saber cuánto tiempo había estado inconsciente. El soldado Jenkins, Waalasa, se encontró en un extraño medio mundo. Debido a algún golpe de suerte, algún lanzamiento aleatorio de los dados galácticos, la mente que invadió su cuerpo se había debilitado gravemente durante el largo periodo de hibernación, y aunque era lo suficientemente fuerte como para tomar el control y comenzar el trabajo necesario para crear una forma de combate, carecía de la fuerza y la claridad necesarias para dominar completamente a su anfitrión de la forma en que se suponía que debía hacerlo. Jenkins, impotente para hacer algo al respecto, era plenamente consciente de la inteligencia invasora a medida que tomaba el control de su musculatura, le sacudía las extremidades como un niño experimentando con un nuevo juguete, y lo hacía marchar en círculos incluso cuando sus amigos, que ya no tenían ninguna conciencia, estaban completamente destruidos. Gritó, y el aire salió de sus pulmones, pero nadie se volvió para mirar. Gracias por escuchar. Like y suscripción si les gustó y recuerden que pueden comentar cualquier cosa. Hasta el próximo capítulo, amigos.